que alguien, Señor, Padre amado, recibe ese mensaje precioso, Jesús. Bendice tu Hijo, Señor. Unge, Señor, Padre amoroso, sus labios, su mente, su corazón. Y Padre amado, tú también prepara las mentes, los corazones que van a recibir este mensaje, Señor, en tu precioso nombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, en nombre del Dios que crió los cielos y la tierra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. En tu nombre, precioso Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así como está de pie, hermano, vamos a invitarle que abra su Biblia. Y lo voy a invitar que vaya al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 15, 16 y 17. Y después de leer la escritura, usted va a tomar su asiento, amén, en nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor, hermano, dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En el verso 16 dice: y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Tome su asiento, hermano, dándole honra y gloria al Señor. Amén. Y en el verso 18, así como está sentado en el verso 18, dice: y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Entonces, creo yo, hermano, que esos pasajes bíblicos son muy, muy, muy comunes entre nosotros. Los hemos leído bastantes veces. Pero hoy en este día vamos a tratar de compartirles un mensaje que considero yo que es necesario para nosotros. Amén. Entonces, en el verso 16, prácticamente, hermano, en el verso 16 y 17 está el mensaje ahí para nosotros. Dice la palabra del Señor. Si usted analiza bien el palabra por palabra, lo vamos a leer una vez más. Dice: y mandó Dios al hombre. ¿Ok? Esta palabra mandó tiene o debería de tener un gran significado para nosotros. No está diciendo la palabra y Dios le pidió un favor al hombre. Dice: Dios mandó al hombre. O sea, es un mandato, lo que significa que Dios le dio un mandamiento al hombre, ¿verdad? Entonces, y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Entonces, mire, la otra vez que me tocó compartir el mensaje, la gracia nos hizo libres, pero no para pecar, ¿verdad? Hoy en este día, el tema es un poquito largo, pero va a ser muy edificante. El nombre del tema dice: la libertad me hace libre del pecado y su gracia me perdona cuando fallo. ¿Ok? La libertad nos hace libres del pecado y su gracia me perdona cuando fallo. Ahora, usted dijera, hermano, o usted y yo dijéramos: bueno, entonces significa que yo puedo fallar, significa que yo puedo pecar,
significa que yo puedo adulterar, que yo puedo fornicar, que yo puedo robar, que yo puedo mentir, que yo puedo hacer todo. Al final de cuentas, cuento con la gracia de Dios y Dios me va a perdonar. Esa es la parte que le estoy explicando ahorita, que muchos seres humanos han tomado y han llevado a cabo. Y han dicho, bueno, Dios es bueno, estamos en un tiempo de gracia. Y si peco, al final de cuentas, vengo y me arrepiento, le pido perdón a Dios y Dios me perdona, y como si no hubiera pasado nada. ¿Ok? Mire el pensamiento, hermano, que el rey David, de alguna manera, pasó. El rey David tenía, o casi le puedo asegurar que el rey David conocía más a Dios que usted y yo. El rey David tenía una relación íntima con Dios, hermano, y él conocía, él prácticamente hablaba directamente con el Señor en algunas ocasiones. Tenía un profeta que le hablaba, pero también él se comunicaba con Dios. Así es de que el rey David, cuando él pecó, hermano, cuando él falló, él sabía que al Dios que le servía era un Dios grande en misericordia. Y se dejó llevar, hermano, por su carne, se dejó llevar por la tentación y por aquella mujer que lo provocó a fallarle a Dios. Y él cayó en esa provocación. Y él pecó delante de Dios. Nosotros conocemos la historia de David, hermano. David pidió perdón. Pero mire, hay un detalle aquí que usted y yo tenemos que hacer o analizar minuciosamente. El rey David sabía y conocía perfectamente a Dios. Y sabía que lo que él había hecho no estaba correcto. Él sabía que había mandado a asesinar a un hombre y que le había tomado la mujer a ese hombre. Sabía que era asesino y sabía que era un adúltero. Pero él siguió sirviéndole a Dios como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque el reinado que él tenía o el trabajo que él hacía, la posición que él tenía, pues ¿quién le podía decir a David, David, ¿por qué tomaste la mujer de tu prójimo? ¿Me entiendes? No había nadie en que le pudiera reclamar. Entonces David pecó y hizo todo esto y él caminó como si no hubiera pasado nada. Al final de cuentas, él era el rey. Pero David, hermano, no sé qué pasaría por su mente porque no soy Dios, pero sí él, durante un tiempo, él hizo como que nada pasó y siguió estando con la mujer que él le robó a Urías. Como hombre, hermano, como hombre, como una persona natural como usted y como yo creo que nosotros hemos pasado por algunas situaciones y más que de Dios nos escondemos del hombre. Porque pensamos que el hombre tiene más poder para condenar al hombre que Dios. O sea, le tenemos más miedo al hombre que a Dios. El rey David conocía perfectamente a Dios y sabía, hermano, que lo que él había hecho era desagradable delante de Dios. Él sabía perfectamente. Pero él no hizo nada. Se mantuvo callado, se mantuvo en silencio. Pero si hay algo, hermano, que Dios no deja pasar, es el pecado. Dios le dio la oportunidad a David de que él se arrepintiera, de que él declarara su pecado, no lo hizo. Y como Dios tenía un plan divino, un plan perfecto marcado en la vida de David, el Señor tenía que hacer algo con David. El Señor tenía que limpiar a David. Y mandó el profeta. Y el profeta le abrió los ojos. No es que David no supiera lo que había hecho, sino que David ya no tuvo opciones, ya no tuvo más oportunidad de esconder su pecado.
Lo que alcanzamos a mirar aquí, hermano, es que el pecado de David fue perdonado. Lo que él hizo fue perdonado. Pero quedó una secuencia, una secuela del pecado que él hizo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener muy en cuenta. Que cada mala decisión que nosotros tomemos y que tomemos la gracia de esa manera, diciendo, yo lo puedo hacer, al final estoy en un tiempo de gracia. En el tiempo de David, hermano, también era un tiempo de gracia, porque desde que Dios es Dios, la gracia está con él. David estaba en gracia delante de Dios. Y David, hermano, en un tiempo temió porque él sabía que podía caer de esa gracia. Y para David fue un tiempo aterrador porque ella sabía o ella había mirado que a Saúl, hermano, Saúl cayó de la gracia de Dios. Y él miró el tormento que pasó Saúl. Pero hasta que el profeta no le abrió los ojos, hasta que el profeta no habló con el rey reconoció y dijo, he pecado. Y se arrepintió David. Se arrepintió con todo su corazón, porque David tenía esa parte genuina de él, que cuando él fallaba, hermano, él buscaba a Dios, él buscaba su misericordia y halló el perdón de Dios. Y Dios le dijo, te voy a perdonar, no te voy a matar, pero la espada va a estar en tu casa todos los días de tu vida. Cada vez que David sufría algo en su casa, David se acordaba de ese pecado. Y no podemos decir que Dios es malo, hermano. No podemos decir que Dios castigó a David. David eligió vivir con esa parte de su vida, en su casa y en sus hijos, por el pecado que él hizo. Pero Dios es perfecto. Y esa es la parte, hermano, que usted y yo tenemos que entender, que todo pecado que nosotros hagamos delante de Dios, aunque estemos en un tiempo de gracia, hay consecuencias. Y nadie de los que estamos aquí vamos a ser librados de pasar esas consecuencias si usted y yo no ponemos atención. Dice la palabra, hermano, que nosotros estamos, el libro de Gálatas dice que nosotros fuimos llamados a libertad. Y la libertad nos hace libres del pecado. Y su gracia me perdona cuando yo fallo. Pero yo no me tengo que confiar de mí. Tengo que confiar en la gracia del Señor. Pero no tengo que confiar en mí. ¿Por qué, hermano? Porque si yo confío en mi persona, yo prácticamente estoy perdido. Yo confío en la gracia de Dios. Confío en la misericordia de Dios, pero no debo de confiar en mí. Entonces, si yo aprendo, hermano, a confiar en Dios, a depender de Dios, yo no voy a usar la gracia, usar la libertad con la cual Jesús me llamó, y la voy a usar como libertinaje para ocasión para mi carne. No la tengo que usar, porque si yo la uso de esa manera, aunque sea en un tiempo de gracia, hermano, yo me voy a perder. La gracia no la podemos usar como ocasión para la carne. La gracia, hermano, la libertad, nosotros fuimos libres de la esclavitud del pecado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y mire, le voy a leer la parte que la otra ocasión no hubo mucho tiempo, pero en esta ocasión creo que va a haber tiempo de expresarle sobre esta palabra. Mire, la mayoría de los que estamos aquí, hermano, hemos escuchado la palabra, lo que es el libre albedrío. No, muchos a lo mejor no alcanzamos a entender en su totalidad. Pero ¿por qué menciono esta palabra, hermano? Porque no es para nosotros el libre albedrío. No es para el Hijo de Dios el libre albedrío.
pero sí lo usamos. Usted y yo lo hemos usado, el libre albedrío. Y ahorita lo voy a leer para que usted mire qué es el libre albedrío o cuál es la raíz de esta palabra. Mire, ¿qué es el libre albedrío? En un contexto bíblico, el libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones morales, mientras que la libertad es la capacidad de usar esa facultad para elegir y seguir a Dios, liberado de la esclavitud del pecado. El libre albedrío, según el enfoque bíblico, permite elegir entre el bien y el mal. Pero como resultado de la caída del hombre, el libre albedrío se inclina hacia el mal sin la gracia divina. La libertad bíblica es la libertad adquirida que obtiene a través de la fe y de la intervención de Dios, permitiendo al creyente elegir vivir rectamente. Entonces, mire, entre estas dos palabras hay un significado de cada palabra. El libre albedrío funciona como un juez. ¿Ok? Y si usted va a una corte, el juez tiene la oportunidad incluso de acusarlo y de encarcelarlo aún por algo que usted no haya hecho. Porque él tiene el poder de hacerlo. Si él falla a la justicia. Si él es justo, no lo va a encarcelar, porque para eso hay abogados, para eso hay investigadores, para investigar cuando es verdad y cuando es mentira. Entonces el libre albedrío funciona de esta manera. Te da la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Ah, pero ¿qué es la libertad? La libertad es algo muy diferente. La libertad es la que Jesús nos dio a nosotros. Pero cuando Dios, hermano, nos hizo libres, cuando Dios quitó esas cadenas de nuestras manos, de nuestros pies, cuando Él abrió esas puertas de la cárcel, Él nos hizo libres, nos dio libertad. Pero esa libertad que Dios nos dio a nosotros, hermano, no la debemos de utilizar para nosotros elegir hacer el bien o elegir hacer el mal. O sea que Dios te llama no para que tengas dos elecciones. Dios te llama para que tengas una elección. O sea, Dios te hace libre. Dios me hizo libre. Dios me dio libertad. Me sacó de la cárcel. ¿Para qué? Para que yo haga lo correcto siempre. No algunas veces, siempre. Y yo no voy a poder hacer lo correcto yo solo. Por mí mismo no voy a poder hacer lo correcto. Necesito la ayuda y la guianza de Dios. Eso es lo que yo y usted necesitamos. Entonces, más adelante usted va a poder mirar que sí utilizamos nosotros el libre albedrío cuando no lo deberíamos de utilizar. Porque a nosotros ya no nos dio la oportunidad. A usted y a mí como hijos de Dios, hermano, no se nos da la oportunidad de elegir hacer el mal. Esa no es una elección que viene de Dios. Nosotros elegimos hacer el mal, pero no es de Dios. Dios no te llamó, no me llamó para que sigamos haciendo algunas veces buenos y otras veces malos. Dios no nos llamó para que no pequemos en ciertas áreas y en ciertas áreas sí pequemos. Dios nos llamó, hermano, y nos limpió y nos lavó para que ya no pequemos. Y usted dijera, hermano, pero muéstreme un ser humano que no haya pecado. O muéstreme un ser humano que no peque. Y no le voy a poder mostrar a nadie, ningún ser humano. Pero hay que tener mucho cuidado, hermano, de lo que nosotros elegimos, de nuestras elecciones. Porque si yo me confío en mi persona y digo, puedo hacerlo, al fin tengo la gracia de Dios.
estoy en un tiempo de gracia. Yo no estoy confiando en la gracia de Dios, yo estoy confiando en mí mismo, porque Dios no me llamó para que yo utilice la gracia como ocasión para la carne. Y eso es lo que pasa, hermano, entre nosotros. Vivimos en un tiempo de gracia. De repente al hombre le dan ganas de fallarle a Dios y le falla. Al hombre le dan ganas de pecar y peca. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos dice que Dios no nos llamó para seguir pecando. Y si usted y yo pecamos, pues hay un peligro latente en usted y en mí, porque nosotros ya pecamos con el conocimiento. Ya no somos tan inocentes. Es más, hermano, ni cuando no conocíamos de Cristo, nosotros sabíamos que robar era mal. Nosotros sabíamos que mentir era pecado. Y no conocíamos a Cristo. Sabíamos que emborracharnos era pecado. Sabíamos que fornicar era pecado. Sabíamos que adulterar era pecado. Ya lo sabíamos sin conocer a Cristo. Pero en cierta manera no se nos había revelado, hermano, la verdad, como ahora y usted y yo lo conocemos. Ahora usted y yo conocemos una verdad, y por eso dice la palabra, hermano, dice, más les hubiera sido no haber conocido, que después de haber conocido, regresar atrás. O sea, lo que te está diciendo Dios, mejor te hubiera sido no haber conocido mi palabra. Pero no es que los que no conozcan se van a salvar. Lo que está diciendo Dios es que los que conocen van a tener un peor castigo que los que no conocen de la palabra. No es que haya salvación para los que no conocen. Es que el castigo va a ser más severo para los que conocen la palabra. Y estamos en un tiempo de gracia. Y la palabra de Dios nos advierte, nos dice que no usemos la libertad en la cual nos llamó Jesús como ocasión para la carne. ¿Como ocasión para qué? Para pecar. Y usted, creo yo que en el tiempo que usted tiene sirviéndole a Dios ha conocido muchas personas. En la gracia, no es que la gracia pierda a la persona. No es que la gracia falle. No es que la gracia no tenga el poder de rescatar a una persona. Es que el pecado, hermano, cuando nosotros jugamos con la gracia de Dios, cuando nosotros jugamos con la bondad de Dios, llega un momento en que el pecado endurece tanto al hombre, que el hombre después quiere regresar a los caminos de Dios, pero no puede. Y la gracia de Dios sigue estando a favor del pecador. Por eso es tan importante, hermano, entender que no debemos de jugar. Por eso es tan importante que cuando estemos alrededor de un fuego, de una lumbre, no estemos jugando porque va a llegar el momento en que nos vamos a quemar. O sea, jugar con la gracia de Dios no es recomendable para nadie de nosotros. Una vez que el Señor te ha llamado para que tú vivas una vida santa delante de Dios. Que tú te vayas santificando delante de Dios. Que tú te vayas apartando del pecado. Oh, hermano, pero es que yo estoy batallando todavía con algo. Sí, es posible que estés batallando. Y la gracia de Dios te está ayudando. Y la misericordia de Dios sigue esperando para que tú hagas ese cambio. Pero Dios está esperando un avance. Dios no está esperando que tú y yo nos regresemos en esa falta que estamos haciendo, que tú y yo participemos más de esa falta. Dios está esperando que tú y yo venzamos esa falta. Porque eso es buscar la perfección. No somos perfectos, hermano. Fallamos, pero Dios quiere que usted y yo estemos buscando cada día la perfección. Cada día ser perfecto delante de Dios. Y eso es lo que dice la palabra, que tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. Amén. Ahora mire, la gracia, la libertad. La libertad es la capacidad de elegir el bien, es la capacidad de usar el libre albedrío para elegir la obediencia, la fe
y la justicia. Libertad es libertad de la esclavitud del pecado. Es una libertad adquirida que libera al individuo de la inclinación natural al mal, según lo que dice o lo que interpreta Juan 8:36. Mire lo que dice el libro de Juan 8:36. Si el Hijo, o sea, fíjese, hermano, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que, si el Señor Jesucristo ha roto esas cadenas del pecado en tu vida y ha abierto esas puertas de esa cárcel, ya eres libre. Pero mientras el Señor no haya abierto esas puertas, no hay libertad. Por eso dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que el único, hermano, que te puede dar libertad se llama Jesús. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, hermano, cuando el Señor Jesucristo te da libertad, te abre las puertas de esa cárcel y te da que tú camines libremente. Pero el Señor no nos da libertad para seguir al vicio, para seguir a la mentira. El Señor nos llamó para darnos una vida diferente. Y esa vida, hermano, la cual el Señor nos llamó, tiene que ir de menos a más. O sea que usted ya no puede ser la misma persona que era hace 8 días atrás. Pero usted dijera, hermano, 8 días es muy poquito. Es que cada día que el Señor nos regala, hermano, es una oportunidad para ir haciendo cambios en nuestra vida. Yo no le estoy hablando de hace 10 años o 5 años. De 8 días, 2 semanas, usted y yo tendremos que haber hecho un cambio en nuestra vida. Y si usted dice, hermano, pero yo ya tengo 10 años y sigo siendo la misma persona, pues pregúntese usted mismo o usted misma si ya fue libertada por Jesús. Y si usted ya fue libertado y libertada por Jesús, entonces su vida tiene que ser diferente a la que era hace años. Muy diferente. Si usted sigue todavía peleando, mintiendo, robando y haciendo cosas, no ha cambiado. Y eso es peligroso para nosotros. Ahora mire, si hay alguien o si hubiera alguien que conozca a Dios y que siga en esa vida, tenemos esa gracia. Tenemos esa gracia. Y aunque nosotros abusamos de esa gracia, hermano, Dios ha tenido misericordia. Porque muchos de nosotros, hermano, conociendo la verdad, hemos optado por hacer la mentira. Conociendo la justicia, hemos sido injustos. Y si tuviéramos un Dios como mucha gente dice que es malo, usted y yo no estuviéramos aquí ya en este lugar. Ya estuviéramos destruidos, ya Dios nos hubiera matado, ya Dios nos hubiera quitado la vida. Y estuviéramos perdidos, pero gracias a Dios por su gracia. Pero aún así, hermano, usted y yo tenemos que tener eso en nuestro corazón. Tenemos que tener eso en nuestro corazón, hermano. Buscar la perfección cada día. Cada que usted abra sus ojos, hermano, busque la perfección. Busquemos la perfección. Cada día tratemos, hermano, de ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores vecinos, mejores amigos. Ahí tenemos mucho por qué mejorar. Y tenemos la gracia de Dios a nuestro favor. Pero no confíe en usted mismo. No diga a sí mismo, puedo hacer esto. Porque recuerde la otra enseñanza. Sí podemos pecar, pero no debemos pecar.
O sea, no debemos, porque Dios no nos llamó para seguir pecando. Dios nos llamó, hermano, para perdonar nuestros pecados y que nuestra vida vaya cambiando día a día, semana a semana, mes a mes y año a año. Por si usted tiene más de 1 año, 2 años en el Evangelio, ya es una persona que debería de presentar muchos cambios en su vida. Ya debería ser una persona diferente. Y si hablamos de una persona que tiene 10 o 15, 20 años en el Evangelio, ya debería de ser un maestro o una maestra para alguien que tiene 1 año, 2 años. Ya deberíamos de ser un ejemplo en nuestra actitud, en nuestro comportamiento y en nuestro servicio a Dios. Ahora pensemos en los años que tenemos sirviéndole a Dios y no podemos ser muchas de las veces ni un ejemplo para nuestros hijos. Está grave el asunto. Está grave la cosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hemos confiado en nosotros mismos. Y el hombre ha utilizado muchas las veces la gracia de Dios como ocasión para la carne, como ocasión para pecar. Puedo fallarle, mañana le fallo hoy y mañana le pido perdón. Así hay muchas personas perdidas, hermano. Así hay mucha gente en el mundo que tuvieron ese pensamiento. Porque alguien pecó y ese alguien es David. David adulteró. David adulteró y Dios lo perdonó. Yo también puedo tener por ahí un desliz. Y le pido perdón igual que David. Y me perdona y todo va a seguir igual. La pregunta es, ¿cuántas personas, cuántos hombres y cuántas mujeres han tenido ese pensamiento y han caído en ese pecado? Y ahora, ¿cómo está en su familia? Matrimonios destruidos y hijos destruidos. ¿Qué pasó? O sea, toman la gracia, hermano, ¿como qué? Como ocasión para la carne. O sea, miramos esa parte, pero no alcanzamos a mirar que David se equivocó y el Señor lo perdonó, pero todo el mal que hubo sobre toda la vida en su casa. Miramos las desgracias que hubo en la casa de David. Y no era que a ver si iba a pasar, hermano. Ya Dios se lo había explicado a David. Ya Dios se lo había profetizado. Y le había dicho, la espada va a estar sobre tu casa todos los días. Entonces el hombre nomás mira, hermano, lo que le conviene. Pero hay que mirar las consecuencias de lo que pasó David. Y si aprendemos a mirar las consecuencias de lo que él pasó, nos vamos a dar cuenta, hermano, que jugar con la gracia no es recomendable. No nos va a ir bien. A ningún ser humano les va a ir bien, amén. Entonces, mire, una vez más el nombre del tema. La libertad me hace libre del pecado y su gracia me perdona cuando fallo. No, el tema, hermano, no es una ocasión para que usted diga, o yo digamos, oh, entonces puedo fallar, entonces puedo pecar, porque estoy en la gracia. No es, si usted toma esa parte así, se va a perder. Usted va a fracasar porque no debe de tomar esa parte. Estamos en la gracia y Dios nos ayuda, hermano, con su gracia y su misericordia. Pero nunca debe de haber un pensamiento de que hoy peco y mañana le pido perdón a Dios. Que se borre ese tipo de pensamientos de alguien de nosotros. Hoy me voy a sentar aquí en la silla de escarnecedores y voy a hablar mal de mis hermanos. Y al ratito que me vaya a dormir le pido perdón a Dios. Como si fuera algo tan sencillo
hablar de un hijo de Dios y luego nomás te arrodillas y le pides perdón a Dios. O sea, hablar de un hijo de Dios, hermano, eso es peligroso para tu vida espiritual, para mi vida espiritual. Eso no es recomendable para ninguno de nosotros que nos sentemos a hablar mal de ninguno de nuestros hermanos. Eso a usted y a mí, hermano, nos puede llevar al fracaso y a nuestra muerte espiritual. Y caer de esa gracia. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, con lo que nosotros elegimos. Confiar en nosotros mismos, hermano, no va a ser bueno. Entonces, mire, una vez más, vamos a leer el verso 16. Mire, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya ve que cuando nosotros estamos en la iglesia tradicional nos habían contado que en el huerto del Edén había un árbol de manzanas y que la serpiente le había dado una manzana a Eva y que Eva la había mordido, y esa fue la historia y nosotros la creímos por mucho tiempo, ¿verdad? Yo todavía cuando llegué al camino de Dios aquí, hermano, en este lugar, por algunos años yo venía con esa idea. Pero ya cuando miras tú en la palabra de Dios que el árbol de la ciencia del bien, o sea, el árbol de la ciencia, dice la palabra que en los postreros tiempos, ¿qué se iba a aumentar? La ciencia, el conocimiento. Entonces, lo podemos decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿dónde estaba ese árbol? La pregunta, hermano, para usted y para mí, ¿dónde estaba ese árbol? Dice la palabra que ese árbol estaba junto al árbol de la vida. Y el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Lo que significa que el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en medio del huerto. Ahora, póngase a pensar que cuántos miles de árboles no había frutales ahí, y Dios hubiera escondido el árbol, lo hubiera puesto allá en la mera orilla, para que Adán no tuviera acceso a llegar pronto a ese árbol. Pero Dios decidió poner ese árbol en medio del huerto, donde iba a estar a la vista de Adán y Eva. Por eso es que muchas personas se han tomado de alguna manera, han dicho que Dios provocó el fracaso de Adán y Eva. O sea que están haciendo culpable a Dios porque Adán y Eva pecaron. En primer lugar están diciendo, ¿por qué Dios, si Dios creó al hombre y Dios quería que el hombre fuera perfecto, por qué Dios tuvo que hacer un árbol que a él le trajera tentación? Ahora, usted mire, usted y yo que tenemos hijos, si nosotros creemos que algo es un peligro para nuestros hijos, nomás usted observe y dígale a su hijo, no toques eso, porque eso es malo. Y prácticamente es como si le estuvieras diciendo, tócalo, porque van a hacer la curiosidad de ese niño. Entonces, Dios pone el árbol, hermano, pone el árbol ahí, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que Él lo creó a su imagen y a su semejanza. El hombre no era un animal, el hombre no era un toro o una elefante, el hombre era un ser humano racional, un ser humano que tenía entendimiento. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios lo creó en un estado de inocencia. El hombre estaba en un estado de inocencia, pero tenía el árbol ahí en medio del huerto. Ahora, Dios tenía que enseñarle al hombre, hermano, que había límites que él no debía de cruzar. O sea, por eso Dios puso el árbol allí enfrente de él, en medio del huerto. Y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos
del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Despertó de alguna manera un interés en Adán y Eva, porque Dios le dijo: de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, menos de uno. Y dice la palabra que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Y ahí es donde dice la gente: pero es que Dios cometió un error, porque si Dios crea al hombre, ¿para qué le pone una tentación ahí? ¿Para qué pone un árbol que él sabía que iba a caer en tentación el hombre? Ahora, si usted y yo estamos en este mundo, hermano, dice la palabra que el Señor Jesucristo dice: vosotros estáis en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, si el Señor sabía que podíamos llegar a fallarle, ¿para qué nos dejó en el mundo? ¿Para qué nos dejó en este mundo de tanta tentación? El Señor nos dejó aquí porque teníamos que pasar un proceso, pero siempre nos hizo notorios. Siempre nos hizo notorio y nos hace notorio el Señor, hermano, y nos dice que el pecado no lo debemos tocar. Porque ahora nosotros tenemos el conocimiento. Ahora nosotros sabemos correctamente qué es bueno y qué es malo. Y muchas de las veces decimos: pero ¿por qué Dios permitió que yo pasara por esto? Es que en el mundo, hermano, hay muchas tentaciones. Vas a pasar por tentaciones, vas a pasar por pruebas, pero tú tienes que conocer los límites que Dios te ha puesto como hijo. Y esos límites, cuando tú y yo los traspasemos, conociendo la verdad, va a haber consecuencias. O sea que el hombre de Dios, hermano, ya no peca inocentemente, peca sabiendo que va a haber consecuencias. Y cuando el hombre peca, después que ha pecado, sabe que van a venir las consecuencias. Y es cuando el hombre se preocupa. Es cuando el hombre entonces se acuerda, no del pecado que cometió David, se empieza a acordar de lo que David pasó en su familia. Y es cuando muchos de los hombres vienen y se postran delante de Dios y le piden perdón, y Dios los restaura, pero muchos de ellos no alcanzan la restauración. Muchos de ellos mueren allá en el mundo perdidos. ¿Por qué, hermano? Porque nomás le dio placer. Y dijeron: si Dios perdonó a David, a mí también me puede perdonar. Jugar con la gracia de Dios, hermano, es jugar con fuego. Y muchos seres humanos se han quemado. Entonces Dios es amor, dice la palabra: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Entonces, mire, hay una manera, hermano, hay una manera de entender por qué Dios puso el árbol en medio del huerto a la vista de Adán y Eva. ¿Sabe por qué? Porque Dios no creó un monito con hilos y lo iba a mover a su antojo, aunque Él podía hacerlo, pero Él no creó un ser humano de esa manera. Él creó un ser humano que iba a tomar sus decisiones. Pero antes de tomar esas decisiones, hermano, Dios le advierte y le dice al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora pregúntese esto, hermano: ¿cuántos de los que estamos aquí comemos del árbol del bien? En el huerto estaba el árbol de la vida, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, muchas de las veces nosotros comemos el bien, pero también comemos el mal. ¿Y sabe cuál es el estado de una persona que come del bien y del mal? Es un estado de tibieza. El libro de Apocalipsis dice que a los tibios
Dios a nosotros, hermano, nos llamó para hacer el bien. Únicamente, hermano Camilo, Dios nos llamó para hacer el bien. El único de Dios, aunque usted diga, yo me equivoqué y le pedí perdón a Dios y Dios me perdonó, Dios no te hizo, Dios no te llamó, Dios no te perdonó para que tú sigas pecando. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que todos los días, desde el día que tú y yo le conocimos al Señor, desde ese momento, todo el tiempo estemos haciendo el bien. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa es la libertad con la cual Jesús nos llamó. La libertad con la cual Jesús nos llamó, hermano, no nos da acceso a fallarle a Dios. Nada, hermano, ninguna oportunidad te da de fallarle a Dios. El libre albedrío sí, porque el libre albedrío te da la oportunidad de elegir el bien y el mal. Pero eso lo hacíamos cuando no conocíamos de Cristo. Pero ahora que conocemos de Cristo, utilizamos, somos jueces. En ocasiones, hermano, nos portamos como jueces. Decimos, yo puedo hacer esto y esto no lo puedo hacer. Usamos el libre albedrío, lo ha usado usted, lo he usado yo. Pero Dios no quiere que usemos el libre albedrío. Nosotros no somos jueces. Hay un juez que es Cristo. Y ese juez, hermano, nos dice que Él nos llamó a libertad, o nos dio libertad del pecado, nos perdonó, pero no para que nosotros elijamos en ningún momento hacer el mal. En ningún momento hacer pecado. Él no nos llamó porque el pecado, el Señor, hermano, no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Pero usted y yo, como hijos de Dios, le hemos fallado a Dios muchas veces. Y cuando nosotros le fallamos a Dios, ofendemos la santidad de Dios. Ofendemos directamente al Señor. Y si estamos de pie, es por su gracia. Pero Él no quiere, hermano, Él no quiere. Él nos dice en su palabra que a Él no lo llamó a usted para que usted y yo sigamos pecando. Mire, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a leer un ejemplo. Un ejemplo. Mire, podemos tener el conocimiento, cuando hablamos del árbol, del conocimiento del bien y del mal. ¿Puede el hombre tener conocimiento cuando uno daña a una persona? ¿O usted no se da cuenta cuando usted ofende a alguien? El 99.9% de las veces que usted ofende a alguien, usted se da cuenta. ¿Sí o no? ¿Quién es el que le dice que hizo mal? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? El conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Entonces, la conciencia, hermano, la conciencia sí funciona como un juez. La palabra de Dios lo dice, que ella te acusa o te defiende. Si alguien te acusa a ti de que tú hiciste algo, tú no te preocupas porque tu conciencia te está diciendo, tú sabes que tú no lo hiciste. Pero cuando tú sabes que tú lo hiciste, no nomás la persona que te está acusando, no nomás es la persona, es tu conciencia también. Exactamente fue lo que pasó con David. No nomás era el profeta que estaba acusando a David. Cuando él fue descubierto, salió a relucir a alguien que fue la conciencia, el conocimiento de lo que él hizo. Y David tuvo, hermano, la confianza y la habilidad de humillarse delante de Dios. Pero si David estuviera en este tiempo, a cada uno de los que estamos aquí sentados nos dijera David, ni siquiera vayan a mirar a una mujer que no es su mujer. A los jóvenes les hubiera decir, no vayan a tocar a una mujer antes de que se casen. Ese era el consejo que David le hubiera de dar a cada uno de los que están aquí. A los casados,
y a los solteros. Si el rey Salomón estuviera aquí, les hubiera decir, miren jóvenes, miren adultos, por más riqueza que ustedes tengan, nunca pierdan su visión en Dios. El rey Salomón nos diera a dar testimonio, hermano, que lo que a él lo dejó de Dios fueron las mujeres. Pero el rey Salomón tenía el conocimiento. Él sabía que Dios ya le había dicho que no se alineara con mujeres de otros pueblos. Y él desobedeció. ¿Y qué pasó? Se perdió por la desobediencia. Y todo eso, hermano, estamos frente a un Dios que ha tenido misericordia de nosotros, pero Dios se está pidiendo, hermano, que usted y yo nos alineemos, que nos compongamos de las cosas que estamos haciendo equivocadas delante de Él. Amén. Entonces, mire, vamos a escribir aquí algo yo sobre el capítulo 3. Ahorita vamos a hacer el libro de Génesis. Pero mire lo que en el capítulo 3, hermano, de Génesis, nos podemos dar cuenta que el árbol de vida estaba en medio del huerto, pero también el árbol prohibido. Muchas personas dicen que ¿por qué Dios puso el árbol prohibido si era una gran tentación? Ahora mire, ya dijimos que el Señor hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. En este libro de Génesis, capítulo 3, hermano, nos muestra la palabra de Dios. En el verso 1, mire, no sé si está ahí y lo leemos. Ya estamos terminando. Dice en el verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está, ¿en dónde? En medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocaréis. ¿Sabe qué le dice el apóstol Pablo al hombre soltero? No toquéis mujer. ¿Sabe por qué dice Pablo eso? Porque Pablo sabe que cuando un hombre y una mujer se juntan, hermano, uno puede ser la gasolina, la estopa, y el otro puede ser el cerillo. Y va a arder. El pecado puede arder en un momento. Por eso dice Pablo, no, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Por eso le decimos a los jóvenes, hermano, no toquen a sus novias, porque hay un peligro. La palabra de Dios no se equivoca. No confiemos en nosotros mismos, hermano. Si la palabra de Dios dice, no toquéis mujer, es porque Dios sabe el peligro que existe. Si usted y yo rompemos esas reglas, si yo y usted traspasamos esos límites, va a haber fracasos, va a haber consecuencias de esas malas decisiones. Mire, hermano, estamos en un tiempo de gracia, pero Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar ni por usted ni por mí. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo perfecto, y Él sigue buscando, hermano, la santidad en su pueblo. En usted y en mí, hermano, Él sigue buscando esa perfección en usted y en mí. Entonces, mire, en el verso 2, dice la mujer, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles
del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ahora mire lo que dice en el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Nosotros sabemos perfectamente quién es la serpiente. No moriréis. Ahora fíjese lo que dice el 5. Diciendo el enemigo, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora la pregunta es, en ese último versículo, ¿el enemigo le estaba mintiendo al hombre y a la mujer? Mire lo que leímos atrás, que el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, la mujer comió del fruto y le dio al hombre. ¿Y qué pasó? Ahora usted y yo conocemos el bien y el mal. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Ahora usted y yo conocemos el bien y el mal. ¿Dónde está, hermano, dónde está ese árbol? Ahora, ¿dónde está ese árbol? Ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ¿dónde está? ¿Sabe dónde está? Lo voy a llevar a la palabra, mire. Vaya al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, y ahí vamos a terminar. ¿Ya está ahí? Versículo 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Mire, hermano, mire lo que está diciendo Pablo. Pablo, si usted mirara a Pablo ahorita en este momento, ¿cómo lo consideraría usted? ¿Como una persona espiritual o como una persona carnal? Espiritual, pero mire lo que dice Pablo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y no era que Pablo, hermano, andaba pecando, sino que él estaba hablando de que él, en su cuerpo, era una persona carnal. Pero miren lo que dice más para adelante. Vendido al pecado. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, que moraba en su carne. En otras palabras, hermano, el apóstol Pablo era un ser humano como usted y como yo. Él tenía tentaciones, a él le llegaban luchas, a él le llegaban pruebas. Me imagino que en el tiempo que él anduvo predicando, muchas mujeres se le insinuaron. A muchas mujeres el enemigo las mandó para que el ministerio de Pablo fuera destruido. Era un hombre como nosotros, como común y corriente como nosotros, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, mire, en el verso 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el que era el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, acuérdese lo que leímos allá en el libro de Génesis. El árbol del conocimiento de qué?
del bien y del mal. En el verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso no significa, hermano, que Pablo andaba pecando. Lo que Pablo está diciendo, hermano, que él, como ser humano, podía llegar a fallarle a Dios. Pero no sé si se dio cuenta ahí en el verso 21 y 22. ¿Sí se dio cuenta de dónde se encuentra el árbol ahora? Ese árbol del conocimiento, hermano, del bien y del mal, está en nosotros. Está en usted, en cada uno de ustedes, y está en mí. ¿Y sabe qué dice Dios, hermano, en este tiempo? Dice que no lo toquemos. Dice que no comamos de ese árbol. O sea, mire, hermano, lo que está diciendo Dios, no te portes bien un día y otro día mal. No confíes en ti mismo. O sea, Pablo está diciendo, el mal está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero hay una ley que se revela. Y Pablo está diciendo, el mal está en mí. En nosotros, hermano, en usted y en mí está ese árbol del conocimiento. Tenemos nuestra conciencia que funciona como un juez. Ella nos defiende o nos acusa. Pero muchas de las veces, hermano, el cristiano en la actualidad le place hacer unos días bien y otros días mal. Y piensa el cristiano que con eso va a llegar, con ese tipo de vida va a llegar a la presencia de Dios. Dios no te llamó, hermano, y no me llamó para que tú y yo comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nos llamó para que comamos del árbol de la vida. Y todo el tiempo, hermano, elijamos hacer lo correcto. Ahora ya sabe usted dónde está ese árbol. Tiene que tener cuidado de no tener un pie afuera y otro pie adentro. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Gracias por su tiempo y espero que esta palabra le haya sido de bendición. Amén. Dejamos este lugar en dirección del Señor y del pastor.